Bienvenido, Despertando el Mago. ¿De qué vamos todo esto? La gente todo el tiempo quiere resultados, quiere mejor salud, mejor dinero, quiere mejores relaciones, quiere todo esto, pero no se da cuenta de que generar esto con resultados que sean mágicos tiene que ver con un camino de conciencia, tiene que ver con despertar esa esencia creadora y poderosa de nosotros que desconocemos en absoluto que existe. Por eso si estás aquí es porque tal vez tienes esta curiosidad de decir, ok, hay algo más allá de lo que yo creo que soy capaz de crear. Entonces, descubramos de qué va todo esto en este camino y despertemos a ese mago. Bienvenido. Bien, excelente momento para comenzar a crear una nueva conciencia, nuevos resultados. Entendamos lo siguiente, ¿qué es magia o a qué me estoy refiriendo con todo esto de ser mago? No tiene en absoluto que ver con el tema de ilusionismo, no tiene que ver con esta parte de engañar a la vista, aunque tal vez tenga algo que ver con ello. ¿Por qué? Porque generar resultados a través de la magia es como decir, es sorprendente, es mágico, es algo que no me lo esperaba. Y así queremos que sea en nuestra vida. Digo, o sea, cuando éramos pequeños, ¿cómo éramos? Teníamos una capacidad de sorprendernos por cualquier cosa, lo cual era fantástico. Entonces, ¿qué pasó con el adulto? Pareciera que al observar todo lo que hay a nuestro alrededor, en vez de crecer nuestro contexto, en vez de crecer la forma de ver la vida, parece que más bien la encerramos y nos empezamos a ver en un contexto muy pequeño. Esto es normal, porque el decir magia implica con el tema de darnos cuenta de que lo que nosotros creemos que queremos puede que en realidad no sea lo que verdaderamente queremos. ¿A qué me refiero con todo esto? Entendámoslo desde este lugar y pensemos de la siguiente forma. Si nosotros alcanzamos a darnos cuenta de lo que queremos y nos lo cuestionamos haciendo un alto, nos daremos cuenta de que tal vez no es lo que querías, sino simplemente te dijeron que tenías que quererlo. Es como cuando ves la televisión y de repente aparece algún comercial y casualmente sucede que te empieza a llamar la atención querer comprar ese producto o capta ese espacio de decir, ay, acá hay algo interesante y terminas dirigiéndote hacia ese lugar. Entonces aquí ocurre exactamente lo mismo. Sucede que mucho de lo que nosotros anhelamos no es porque lo querramos, sino porque nos enseñaron a que tenemos que quererlo. Entonces esto es como vivir en una ilusión, es como vivir en algo que tal vez no es lo que quiero. Por eso necesito despertar esa esencia mía de decir, ok, hay algo más, tal vez quiero algo más profundo, tal vez me interesa algo más de lo que yo creo que quiero. Eso es cuando el camino comienza y entonces sales de esa ilusión. Y salir de esa ilusión tiene que ver con crear conciencia. No tiene que ver con recetas mágicas, no tiene que ver con dime qué tengo que decir, qué tengo que pensar, qué tengo que hacer. No, se trata de comenzar a centrarnos en nosotros y decir, ok, estoy dispuesto a crear lo que yo quiero, una realidad propia, una realidad mía, un crecimiento mío. Y eso tiene que ver con conciencia. El resultado viene por añadidura, ese no es el que nos interesa, sino que nos interesa crecer el contexto que es importante para nosotros. ¿Qué es ese contexto? Llamémoslo como tu mentalidad, por así decirlo. Si mi mentalidad es de este tamaño, entonces probablemente mis resultados sean de este tamaño. Aunque yo quiera los famosos comos, aunque yo quiera la receta mágica y me digan de qué forma puedo alcanzar ese resultado, nos daremos cuenta de que este terminará desbordándose porque mi mentalidad es pequeña. Anhelo y deseo el coche, la casa, la pareja, la salud, no lo sé, lo que sea que anheles. La cuestión es que en un contexto así de pequeño resulta que el resultado no cabe, porque esto ni siquiera es como que estuviera vacío, sino que al contrario está completamente lleno. Entonces si yo quiero aprender algo, si yo quiero conocer algo nuevo, terminará derramándose. Entonces despertar esta conciencia, despertar este ser creador, despertar este mago, tiene que ver justamente con que este recipiente, esta mentalidad, esta forma de ver la vida, tengo que ampliarla para que ese contenido que solía tener en realidad pareciera muy pequeño. Y es mejor todavía si tú dices, ok, está lleno, pero ¿de qué está lleno? Puede que esté lleno de cosas que realmente no quiero, entonces termino vaciándolo para volverlo a llenar de mí hacia lo que realmente anhelo, deseo, quiero vivir. Pero ¿de qué va eso? O sea, ¿de qué forma puedo generar esa conciencia para poder crear lo que verdaderamente quiero? Es a través de las preguntas.
¿Por qué las preguntas y no las respuestas? Veámoslo como un laberinto, entendámoslo de esta forma. Cuando nosotros queremos alcanzar un resultado, es dime cómo hacer las cosas, dime de qué forma, dime qué pasos tengo que dar. Entonces tengo una pregunta ante la cuestión. Y si yo me encuentro con una respuesta como sí, no, es de esta forma, punto, entonces en vez de que el camino se siga abriendo, que es lo que queremos, que la mente se siga abriendo, es como toparme en un laberinto con una pared. Y se cierra. ¿Por qué? Porque ya no hay posibilidad, ya solamente es de esta forma. Y esto lo aprendimos en la escuela. ¿Por qué en la escuela? Porque en la escuela era como de, ok, no sabes del mundo, siéntate y yo te voy a enseñar. Entonces no sabías ni qué preguntar, no sabías ni siquiera cómo comportarte. Y eso hizo que entonces nosotros pensáramos de determinada forma, lo cual no es malo, lo necesitábamos como una educación básica. Sin embargo, el conflicto está en que yo me quedo ahí o que sin darme cuenta mi automático se mueve ahí y eso genera que toda mi vida viva desde ese lugar. Entonces claramente no se generan los resultados, sino que más bien alcanzo los resultados que los de al lado han creado. Y tal vez ni siquiera es lo que yo quiero. Pero entonces, ¿qué es de qué va? Cuando yo, en vez de querer obtener una respuesta, me encuentro con otra pregunta, una pregunta abre, porque no sé respuestas, encuentro una forma de reflexionar, de cuestionarme, de ampliar el ángulo desde donde veo una situación para poderla resolver. Claro que me puedo apoyar con otros, pero tomándolo como opiniones, como guías, tal vez como un pequeño consejo, una pequeña señal que me apoye a que yo pueda decidir desde qué ángulo puedo mirar las cosas. Entonces una pregunta siempre va a abrir caminos, siempre va a abrir panoramas, siempre va a abrir ángulos que me permitan ver los resultados. Eso es cuando entonces mi forma de ver el mundo, mi mentalidad empieza a crecer. Digo, no sé si en alguna ocasión has leído un libro más de una ocasión, pero te darás cuenta que las palabras son exactamente las mismas, pero la temporalidad en la que estoy cuando lo estoy leyendo resulta que es diferente. Lo que he vivido, lo que he pensado, lo que he sentido ya cambió. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pareciera que es un libro completamente nuevo, empiezo a mirar cosas diferentes y entonces los resultados también empiezan a ser distintos. Yo comienzo a crecer, comienzo a madurar, comienzo a ver la vida desde un ángulo diferente y eso empieza a decirme que puedo vivir mi vida diferente. Entonces el contexto creció y el mago está despertando a través de la conciencia. Por eso la conciencia es tan importante y entonces mi forma de moverme ante el mundo, mi forma de pensar ante el mundo, mi forma de ver la vida va a comenzar a cambiar y entonces yo comenzaré a generar resultados, no que todos los demás quieren, sino los resultados que yo quiero. Los anhelos que yo quiero en lo profundo son los que me guiarán. Por eso tiene que ver con un camino de conciencia. Conciencia. Comienza a cuestionarte. En alguna ocasión uno de mis mentores lo escuché que me dijo, la calidad de vida de una persona depende de la calidad de preguntas que se hace. Esto es justamente eso a lo que me refiero. Es aprende a cuestionarte. Aprenda a estar constantemente en este espacio de reflexión, este espacio de cuestionamientos y mirar las cosas desde ángulos diferentes. Y notarás que entonces tus pensamientos, tus palabras y tus emociones comenzarán a conjugarse de una manera completamente diferente, generando resultados distintos. Entonces ahí es donde comenzaremos a crear magia. Ahí es donde comenzaremos a crear este espacio de salir de las ilusiones que nos ha enseñado tal vez el contexto sociocultural y nos daremos cuenta de que entonces podemos vivir nuestra vida de una manera diferente, creando la vida que nosotros queremos crear. Entonces es momento de empezar a accionar desde este lugar. Te invito a que este mismo video lo veas más de una vez para que encuentres justamente cuestiones diferentes, ángulos distintos y entonces puedas despertar la conciencia. Comparte en los comentarios para que entonces puedas ver qué es lo que la gente piensa de esto que escuchó y te dará nuevos ángulos. Yo estaré feliz de contestar estos mensajes y entonces saber qué es lo que estás descubriendo con todo esto. Se trata de que crezcamos todos juntos. Así que llegó el momento de mirarlo desde un ángulo diferente. Así que comparte, reflexiona y acciona. Nos veremos.